Hola iglesia, hoy nos sentimos alegres, contentos de poder llegar una vez más a sus hogares a través de estos medios. Damos las gracias a Dios por todo lo que Él nos permite hacer en este tiempo. Y hoy nosotros queremos que usted prepare allí su corazón, su mente, su espíritu y aún su cuerpo para dar la mejor adoración a nuestro Padre Celestial. Yo le invito a que usted en este momento reúna allí a su familia y vamos a estar conectados una vez más para honrar y glorificar a nuestro Dios, pero también para recibir lo que Él ha preparado para nosotros en este tiempo. Hoy vamos a tener un tema muy especial del cual estamos completamente seguros que el Señor ha traído para cada familia de su iglesia. Preparemos nuestro corazón para que el Señor haga como Él quiere hacer a partir de este momento. Dios los bendiga. Sabemos que en estos tiempos la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es más notoria. ¿Y por qué? Porque se han presentado dificultades, se han presentado situaciones en las cuales hoy en día la iglesia de Jesucristo se une en sus hogares para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, amada iglesia, en este momento declara que la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida, sobre la situación que hoy rodea a tu familia. No te limites ni te encierres en solo pensar que las cosas se ven difíciles o que el día a día no habrá nadie que nos sostenga. No, Dios hoy te sostiene, Dios hoy te levanta, hoy Dios es la roca en la cual tu casa hoy está. Así que, amada iglesia, adora en este momento, cierra tus ojos, únete con tu familia y trae la presencia de Dios a este lugar. Sí, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre yo por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, preciosa sangre, yo por amor, sobre ti el dolor, venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay
que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Declara, iglesia, que hay poder en la sangre de Jesús, que hoy la situación es rota completamente, que las cadenas hoy son rotas y se establece el poderío de la presencia de Dios. Los ángeles de Dios hoy están en este lugar. Oh Espíritu Santo de Dios, toma el control de esta situación. En tus manos estamos, Señor. Hoy nuestras familias son bendecidas por la sangre del Cordero. Y hoy como una iglesia en unidad cantamos, Espíritu Santo de Dios. Oh, oh, oh. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hoy confesarán que solo tú eres Rey. El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de 10. Esta práctica comenzó en el Antiguo Testamento por primera vez y fue practicada por los judíos por generaciones. Pero muchos tienen dudas con respecto a si debemos diezmar todavía hoy en el tiempo de la gracia. De hecho, se cree que el 58% de los cristianos no diezman o tienen dudas al respecto. Es por esto que hoy te quiero dar 3 razones por las cuales el diezmo sigue vigente hoy en día. Te aseguro que saldrás bendecido después de este video. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, muchos dicen que el diezmo es el tiempo de la ley y que ahora estamos en la gracia. Pero
tengo noticias para ti. La ley fue dada por Dios a Israel a través de Moisés, obviamente. Y antes de Moisés ya habían hombres de Dios que diezmaban. Por ejemplo, Abraham diezmó a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo lo que ganase. Romanos 4:12 dice que nosotros, los gentiles, debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. De manera que el diezmo fue antes de la ley. Así que no es una práctica únicamente para los judíos ortodoxos. En segundo lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Más bien, Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, Él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas, pero luego no descalificó la importancia del diezmo, sino que les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, que era necesario el diezmo, pero que no podían dejar de hacer las otras cosas importantes. Y por último, el principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de sacerdotes y levitas, o sea, de los ministros del tabernáculo o el templo. Jesús dijo en Lucas 17 que el obrero es digno de su salario, y todavía hoy en día está vigente el llamado de Dios a sus siervos en trabajar a tiempo completo en la obra. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. En el versículo 6 él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que si solamente él y Bernabé estaban excluidos del beneficio de no trabajar secularmente, dando a entender que vivir del ministerio es un derecho que tienen los siervos de Dios. Luego en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y termina el versículo 14 diciendo, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Un pastor puede trabajar fuera del ministerio si él desea, pero el resultado nunca será totalmente igual a si él trabajara a tiempo completo en la obra del Señor. Además, en muchos países, por ejemplo, los templos se rentan y conllevan un gasto enorme. ¿De qué manera se va a pagar un edificio, comprar instrumentos musicales, comprar sillas y lograr grandes cosas para Dios si la iglesia no diezma? El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Pero te digo algo, la única vez en la Biblia en que Dios nos dice que le probemos está en Malaquías 3:10, donde Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me despido con estas palabras, el que ama, da y entrega. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Si amas a Dios, amas a su iglesia y a la congregación en la cual asistes, sé un dador, porque el que ama, da y entrega. Dios no necesita tu dinero, tú necesitas el beneficio de obedecer. Dios te bendiga. Me da fuerzas
Hoy quiero hablarles acerca de un tema el cual creo que es fundamental y vital para la iglesia de Cristo en estos tiempos. Hoy quiero hablarles acerca del poder de la sangre de Jesús. Saben que desde la antigüedad los pactos de sangre han sido rituales simbólicos hacia la hermandad, hacia la fraternidad o simplemente a la unidad de dos o más personas. Y siempre se le dio mucha importancia a este tipo de sacrificios, ya que se reconocía enormemente el valor de la sangre. Por supuesto, quien incitó a la humanidad a darle ese tipo de valor o esa importancia a la sangre fue el mismo Dios. Recuerden que en el momento en que Adán y Eva pecaron, entró la maldición a la humanidad. Y dice su palabra en Génesis capítulo 3, que Adán y Eva se sentían avergonzados, sentían temor, sentían miedo por el Señor o porque el Señor los viera de esa manera. Y en el verso 21 dice que Dios hizo ropa de pieles para Adán y su esposa, pero dice que los hizo de pieles de animales. Allí vemos el primer sacrificio que se realizó en la historia de la humanidad por el mismo Dios. Un sacrificio en donde se derramó sangre para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado del hombre. Fue la primera vez que vemos allí reflejado o registrado ese sacrificio. Vemos que Dios otorgó poder a la sangre a partir de ese momento para redimir a la humanidad. A partir de ahí vemos varias escenas en donde se le daba valor al pacto de sangre. Algunos de ellos lo podemos ver en el ejemplo de Noé. Noé, cuando sale del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar al Señor. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 8, verso 20. Dice de la siguiente manera, dice: luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Allí vemos que se hizo un sacrificio, se hizo un pacto de sangre. Hubo derramamiento de sangre. Otro ejemplo es Abraham. En Génesis capítulo 17, verso 10, dice: este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Esto representaba un derramamiento de sangre. También encontramos a Moisés. Después de que Dios le entregó los mandamientos, dice allí que él reunió al pueblo y ofreció becerros como sacrificio. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 8. Y dice: Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Y aunque miles y miles de personas han hecho pactos de sangre, podemos ver que en el Antiguo Testamento esto era algo común. Era común que hubiesen sacrificios en donde se derramaba sangre. Pero no solamente en la Biblia encontramos estos casos, también en la actualidad, en la historia. Podemos ver que muchas tribus de África, de Asia, aún aquí en Sudamérica, hay personas que todavía realizan este tipo de costumbres porque se le ha dado importancia o se le ha dado valor a la sangre. Obviamente cada una de estas cosas, de estos rituales, pues no tienen aprobación de la palabra de Dios, que aunque el Señor lo inició una vez con el fin de redimir del pecado a su pueblo, poco a poco se fue desenfocando realmente el propósito principal del derramamiento de sangre. Un ejemplo claro que podemos ver en su palabra acerca de esto fue lo que el Señor les mandó hacer al pueblo de Israel justo antes de enviar la última de las plagas que azotó y que de alguna manera afectó toda la población de Egipto.
El Señor les dio una serie de instrucciones, las cuales ellos debían seguir. Y algunas de ellas era que la cabeza del hogar o el padre de familia debía sacrificar un cordero que no tuviera defecto alguno. Y luego decía que la sangre que derramaba la debía untar sobre los dinteles o sobre los marcos de las puertas de su casa. ¿Esto qué representaba? Esto representaba una señal para el Señor. De manera de que cuando el ángel de la muerte se paseara en medio de las calles y viera la señal, la sangre del cordero derramada y rociada sobre los dinteles de las casas, no podía tocar. Estaba protegida la familia gracias a ese acto simbólico que ellos estaban realizando. Todo esto que vemos allí fue una sombra de lo que realmente ocurrió en el Calvario, cuando Jesús ofreció su cuerpo para ser sacrificado. Iglesia, nosotros hoy necesitamos entender y tener muy claro que la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos, tiene poder para redimirnos del poder del enemigo, tiene poder para santificarnos, para perdonarnos. Dice su palabra que Él nos ha apartado, nos ha separado para Él. Y creemos que desde el momento en que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, eso se activa a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Esas son una de las cosas o una de las razones las cuales nosotros tenemos muy claro que activa el poder de Dios o que activa el poder de la sangre de Jesús, y es nuestra fe. Nuestra fe activa cada uno de los beneficios que tiene su sangre para nuestra vida. Pero lo que realmente mantiene activo los beneficios del poder de su sangre en nosotros es cuando nosotros permanecemos en Él. Dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Es por esto, iglesia, que nosotros debemos aplicar la sangre de Cristo sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre los nuestros, todos los días. Y no porque sea algo mágico o porque sea algo supersticioso, no. Es porque así como lo hacía Job, dice su palabra que Job todos los días ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos, de manera de que él se preocupaba por la vida que llevaban sus hijos, y él decía: no vaya a ser que hayan pecado contra Dios. Y de alguna manera él sabía y reconocía el poder que tenía la sangre, el poder que tenía el sacrificio. De esa misma manera nosotros activamos su poder a favor de nuestra casa. No es por superstición que nosotros decimos a la iglesia que deben cubrirse con la sangre de Cristo, no, es porque necesitamos confesarlo. Recuerden que hay poder en la confesión, hay poder cuando usted y yo declaramos una palabra. De esa misma manera, cuando nosotros creemos en lo que estamos confesando, algo ocurre en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito físico. Hoy nosotros estamos completamente seguros de que el Señor está de nuestro lado, pero la palabra es muy clara, iglesia. Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos vivir bajo la sombra del Omnipotente, como lo dice su palabra. Necesitamos morar en Él para que esa cobertura pueda permanecer en cada uno de nosotros. Es algo que el Señor nos manda a hacer. Hoy quiero culminar leyéndoles el Salmo 91, un salmo que tal vez usted se lo sabe de memoria, pero que hoy día necesitamos hacerle una realidad en nuestra vida y en nuestra casa. Y dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor:
Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío, que rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te hará o te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Iglesia, esta palabra es una realidad, pero se activa a favor de sus hijos cuando permanecemos en Él. La clave está en el primer versículo. Dice que si nosotros moramos, si nosotros vivimos bajo su amparo, dice otras versiones, si vivimos bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, todas estas bendiciones que hemos leído son las cosas que vamos a recibir. Es la protección que nuestra casa va a recibir. No pongamos nuestra mirada en lo que está sucediendo. No pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales. Hoy el Señor nos está llamando la atención para que nos enfoquemos en Él, para que fijemos nuestros ojos en el Todopoderoso. Recuerden que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Y lo que el Señor desea y anhela en estos tiempos para su iglesia es que permanezcamos en Él, que permanezcamos en la luz, de manera de que cuando todo esto acabe, esa misma luz que hemos recibido durante todos estos días pueda resplandecer en el mundo. Que podamos resplandecer, iglesia, en este tiempo. Sabemos que Dios tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. Y recuerden, estamos siendo parte de su gran avivamiento. Así que, iglesia, los animamos a que no bajen la guardia, no bajen el ánimo. Al contrario, vamos a seguir en familia, vamos a seguir intercediendo, buscando de su palabra, llenándonos de Él, creyendo que cada día su sangre está sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre nuestra familia, y ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. De eso estamos completamente seguros. Muchas gracias, iglesia, por tener este tiempo con nosotros. Los bendecimos y declaramos que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, reposa sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Me da
manos y declare hoy: